Y bueno, amigos, espero que estén llevando todo de la mejor manera posible, como siempre les digo, porque es pues lo que nos queda, tratar de llevar las cosas de la mejor manera posible, sobre todo en el sentido de, bueno, ver cómo están las cosas de regularmente mal en el Madrid, después de lo de ayer que fue vergonzoso, de Arbeloa y de este hombre Mbappé. No, yo les voy a decir una cosa. Arbeloa para mí se va con mucho honor de este club. Creo que nos hizo ver algo que muy probablemente vayamos a agradecerle en el futuro, y la realidad es esa, ¿no? De todos modos, muchachos, quiero añadirles un montón de cositas porque ya lo de Mourinho parece que no tiene vuelta atrás, parece que ya va a ser sí o sí el entrenador del Real Madrid a partir de la próxima temporada y veremos hasta cuándo. Y le han preguntado por básicamente Arbeloa y lo que ha pasado con Kylian Mbappé. Vamos a ver algo de Javi Balboa y vamos a ver algo de... no me acuerdo el último clip, ya les voy a decir exactamente qué es lo que vamos a ver, pero lo tengo aquí apuntado. Ah, sí, algo de Juanma Rodríguez que me pareció muy interesante y espero que no sea un presagio porque me pone nervioso. En fin, lo que les decía, Arbeloa para mí se va con mucho honor. Lo que está haciendo con el caso de Kylian Mbappé es señalarle, no para que lo matemos, sino para que mucha gente se dé cuenta que no es que sea ni siquiera un mal futbolista o lo que sea, sino que su actitud está muy lejos de lo que es ser futbolista del Real Madrid, como también la de algún otro como Vinicius con Alonso. Totalmente de acuerdo y ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, vamos a arrancar, pero ya para no enredarnos mucho más. Y bueno, amigos, vamos a empezar con lo de Mourinho que ha pasado el día de hoy y que me tiene bastante pensativo. Ya les voy a dar mi opinión al respecto. Chiringuito. Difícil y que ayer tuvo un cruce de declaraciones con una estrella como es Mbappé. ¿Cómo está viendo desde la distancia toda la situación que está viviendo? Me duele porque tú has dicho bien, es un amigo, es uno de estos que ha dado la alma, ha dado la vida por mí en cuanto a mi jugador. Y en el momento en que él pasa a entrenador del Real Madrid, si existe siempre esta conexión entre yo y el Real Madrid, cuando el entrenador es Álvaro, aumenta todavía mi conexión y mi deseo que las cosas van bien. Pero nuestra vida de entrenador es así. Yo bromeo mucho con mis ex jugadores que después son entrenadores, bromeo mucho y les digo siempre, espera un par de años, ya verás cuántos pelos blancos tendrás, y ahora tú sabes que ser jugador es mucho más fácil que ser entrenador. Lo siento que vaya así, pero ayer ha ganado y ha ganado bien, y como mínimo hoy estará feliz. Mira, yo la percepción que tengo de este hombre y con lo que se ha ido filtrando es que este hombre, mucha gente lo da por acabado por ser un tipo que ya no tiene nada que hacer, pero mucho cuidado porque a mí este mensaje de sí, se metieron con uno de mis amigos, no sé, tengo la sensación de que les puede poner ahí un poquito. Yo ojalá espero ver al Mourinho más salvaje posible, que se enfrente a quien se tenga que enfrentar, que sienta el que tenga que sentar y que haga lo que tenga que hacer. No importa que el siguiente mes de iniciar la temporada esté fuera, porque eso nos va a dar otra señal clara de cómo van las cosas. Entonces espero que Florentino Pérez deje que este hombre trabaje. Si Mourinho considera que hay una decisión que debe tomar, que la tome. Y repito, si está en un mes en la calle, que esté en un mes en la calle, que ya nosotros sabremos directamente a quién vamos a señalar. Pero honestamente me quedó la sensación de que él tomó nota y repito, ahora que parece que indiscutiblemente terminará siendo el entrenador del Real Madrid, me parece que tomó nota y ojito a lo que podemos ver, porque repito, mira, me parece que hay mucha gente que está dando por muerto a Mourinho por ser un entrenador que ha pasado ya de no sé qué, y es un entrenador que mira, donde ha ido con lo poco que ha tenido, llámese Benfica, le hizo la cara a un Real Madrid que bueno, estaba en un momento muy complicado, sí, no ha perdido ni un partido de liga, lo he visto ganar torneos europeos al nivel de la Roma o con equipos como la Roma, o sea, cuidadito con los que están mandando por un ducto a José Mourinho porque se pueden llevar una sorpresita. Y yo honestamente creo que el que más me ilusionaba era Klopp, tenía clarísimo que Klopp no iba a venir aquí, pero después de eso entendí pues que básicamente
En algún momento el Mourinho era como el siguiente que más me gustaba, o tal vez Zidane, pero también era imposible. O sea, creo que sí. Bueno, vamos a darle play a esto de Juanma y en breve continuamos, muchachones. Yo creo que este chico no ha empezado todavía a hacerle todo el daño que le va a hacer al Real Madrid en el futuro. No ha empezado, está arrancando la moto. Está arrancando la moto del daño que le va a hacer al Madrid. Mira, me parece bastante interesante esto de Juanma Rodríguez, que bueno, no, ustedes saben que para mí este hombre es básicamente una persona que siempre dice cosas más que interesantes y que genera debate a través de ciertas cosas que dice. Y yo creo que aquí ha estado muy acertado, porque tengo la sensación, muchachos, y se los digo claramente, que este hombre, Juanma Rodríguez, tiene aquí la certeza absoluta de que Kylian Mbappé le puede hacer mucho daño al Real Madrid si no se toman decisiones prontas. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Y repito, ojalá que Florentino Pérez haya tomado nota de lo que ha sucedido y honestamente que busque soluciones. Muchachos, mira, sé que es muy difícil que se vaya. Yo creo que con la carta de libertad, que no sé si sea conveniente o no, sería más sencillo, pero es que es un tipo tan complicado. Pero que Florentino Pérez por lo menos le diga, ya no eres intocable, o te pones a trabajar y deja de hacer el ridículo, o aquí vamos a tener un problema seguro, ¿no? Vamos a cerrar con lo que les dije de Javi Balboa. Y bueno, muchachos, aquí está el video que les decía de Balboa, que no sé si es de ayer, creo que sí, porque aquí están las declaraciones de Mbappé que hizo el día de ayer. Vacaciones, no sabes a dónde fui. Mucha atención. ¿Cuál es un enfrentamiento público con otros entrenadores? Y tampoco se ha visto tanta gravedad. Y al día Yo no los he visto así. Yo hace mucho tiempo. Sí, bueno, no veo este enfrentamiento directo el mismo día. Yo he dicho y tú contesto. No recuerdo. Yo nunca. Yo llevo 26 años haciendo en Madrid y esto no lo recuerdo. Esta temporada. No recuerdo. Esta temporada en el Madrid. ¿Declaración de este tipo? No, yo creo que peor incluso. La de Vinicius. Yo creo que eso fue peor incluso. Eso lo criticamos todos. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó con el cambio de Xavi? Eso fue peor. Eso fue peor. Cuando le cambia a Xavi. ¿Se enfadó por el cambio? ¿Eso es lo mismo que esto? No, esto es peor. No por el cambio. No, las formas. Yo creo que tiene nada que ver, Peor, para mí esto es peor. Mucho peor esto. Para mí no. Bueno, mira, es que este es el típico personaje que le tiene cierta molestia, para mí de manera irracional, a un tipo como Vinicius. No es lo mismo. Se ha hablado mucho de la adrenalina que se vive dentro de un terreno de juego y Vinicius tiene un problema de carácter o de controlar su carácter muy difícil. Para mí lo que hizo Vinicius es injustificable. Para mí fue lamentable y si esto le cuesta su salida al club, no me van a escuchar defenderlo y eso lo tienen asegurado porque me parece que fue horrible, además de que estábamos bien con Xavi y la verdad, bueno, no sé, me parece muy feo lo que pasó con Vini, pero ponerlo a la altura de esto, de un tipo que se mete a un vestuario, se calma, se relaja, se cambia de ropa, sale y como es él fríamente calculador, va y tira toda esta cantidad de perlitas, además hablando mierda de absolutamente cualquier ser vivo dentro de ese vestuario, ¿no? Me parece bastante significativo. Y repito, lo de Vinicius para mí es injustificable, pero yo no lo pongo ni siquiera cerca al nivel de esto. Y repito, si Vinicius tiene que salir del club, o sea, si Florentino Pérez mañana dice vamos a vender a Vinicius porque le queda un año de contrato, tiene problemas para renovar y encima de todo esto, lo que le hizo Alonso es muy feo. Yo no voy a salir a defenderlo, ténganlo clarísimo y yo creo que eso ha quedado bastante evidente. Típico madridista, entre comillas, que tiene algún problema por allí y no sé, desde que incluso este es el tipo de personas que decía en su momento que Vinicius no podía ni compararse con Mbappé, ¿no? Obviamente no, y si repasas el historial, lo que ha ganado Vinicius, lo que ha ganado este hombre, probablemente tengamos muchísimo razón, no se pueden comparar ninguno de los dos. Hoy, mañana y siempre a la Madrid, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.